Y les tengo otro dato, si quieren descansar, cuando se van a acostar. Nosotros pasamos la mitad de la vida durmiendo acostados, así que para todos aquellos que desean un buen descanso, les quiero presentar a Colchones Floval. Colchones de todos los tamaños, bases y respaldos de cama. Una amplia variedad de veladores y sofás con la mejor comodidad. Contamos siempre con las mejores ofertas y descuentos. Más información al Instagram en @colchonesfloval. Y el WhatsApp es el 569-7841-7769. Ya lo sabes, Colchones Floval. Cuidamos tus sueños. Gabrielita Clivio, ¿cómo estás? Nuestra economista que está con nosotros. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, ¿y tú? Yo estoy convencida que las superheroínas somos las mujeres, pero ese es otro tema. Por los comic burgers. Sí, pero es que nosotras vamos a Comics Burger, por eso. Así que, oye, Gaby, qué rico tenerte y conversar contigo. Vamos a hablar, fíjate, porque tú pusiste este tema por ahí, lo comentaste, el tema de avivar las incertidumbres. ¿Qué está pasando con eso? En una columna de opinión dijiste que el gobierno tiene la política de avivar incertidumbre comparando con la canción de Charly García. Hoy paso el tiempo demoliendo teles. ¿Por qué dijiste esto, Gaby? Cuéntanos. O sea, el título de la columna después cambió y quedó como Demoliendo Puentes, ¿no? Pero hacía referencia a la columna, a la canción de Charly García que todos conocemos tanto. O sea, sí. Yo creo que en el fondo, en la medida que nosotros seamos capaces, nosotros como diferentes organizaciones o la sociedad civil y por otro lado el gobierno como interlocutor, de tender puentes y de armar puentes, el tema de lograr consensos y movernos hacia un centro de alguna forma y abandonar estos extremos, esta polarización que fue lo que ocurrió en el 2019 y 2020, vamos a ser capaces entre todos de reducir la incertidumbre. Uh-huh. La reducción de la incertidumbre va a tener como consecuencia el aumentar la inversión, porque en el fondo un proyecto de inversión, que es un proyecto donde uno compromete recursos en el mediano y largo plazo, no son proyectos de corto plazo, necesita un mayor grado de certidumbre de alguna forma para poder materializarse. Sí. De hecho, el otro día conversaba de esto con mis alumnos en la universidad. Entonces, el construir puentes o el construir acuerdos reduce la incertidumbre, y lo contrario, que es el romper acuerdos o no poder avanzar o no respetar los compromisos que se hacen, de alguna forma rompe puentes o destruye puentes o demuele puentes y nos deja con grados de incertidumbre más altos. Totalmente. Que finalmente son peligrosos o negativos para la economía, para volver a crecer, para volver a invertir, para volver a retomar una senda de crecimiento que está abandonada hace un buen tiempo. Sí, totalmente. Gaby, de hecho, el temprano estuvimos con Jaime Rabinet conversando y claro, y también yo le planteé ese tema de que finalmente el gobierno... bueno, ha resultado bien golpeado también, ¿cierto? Dos situaciones que no les resultaron. Partamos de la base del rechazo y después, ¿cierto? El tema de legislar de la idea a la reforma tributaria, cosa que no resultó tampoco. Y como esta sensación de los no acuerdos que son permanentes también. Entonces, en algún sentido uno dice, bueno, alguien tiene que ceder. Y claramente... uno siente que es como de parte del gobierno que debiesen empezar a ceder hacia el otro lado un poco o llegar a un término medio, ¿cierto? O sea, a ver, un par de puntualizaciones, Carla. Lo primero es este tema del rechazo, el apruebo o rechazo del texto que elaboró la convención, ¿no? Los ex constituyentes. Sí. Desde mi punto de vista, el gobierno debiera haberse mantenido neutral, porque en el fondo esta es una decisión de cada uno va consigo mismo y con un lápiz pasta es capaz de expresarse en democracia, que creo que para mí es lo más importante, el decidir a través del voto y no con la violencia. Y el gobierno, en muchos países del mundo la gente no tiene el privilegio de poder decidir el gobierno que quiere, ni cuál es la constitución que quiere, y básicamente el gobierno, en lugar de mantenerse al margen, decidió hacer campaña por el apruebo.
¿no? Sí, Fueron varias las frases de varios diputados y senadores, además de que vamos a marcar las casas con el apruebo y no sé qué, usando plata de todos, ¿no? Porque en el fondo el gobierno, cuando hace campaña por el apruebo, utiliza la plata que recauda de todos los contribuyentes, y desde mi punto de vista es un poco un abuso utilizar dineros públicos estando abanderado por una causa. sí. Lo que pasa es que había un aparejamiento de alguna forma de un programa de gobierno que estaba muy ligado a este proceso constitucional. Ahora, para mí es muy claro que, habiendo ganado el rechazo con un porcentaje de los votos que fue verdaderamente sorpresivo, o sea, con un 62% de la votación, es claro que el gobierno tiene que moverse de lo que habían sido sus propuestas originales, porque en el fondo la ciudadanía, cuando sale el rechazo, te está diciendo: este proyecto, así como está, no es lo que queremos. Y sin embargo, a pesar de eso, las reformas que siguieron planteándose siguieron estando tal cual como eran las reformas, o con muy pocas modificaciones de lo que había sido antes de saberse el resultado de este proceso de apruebo o rechazo de este texto constitucional. Sí. Entonces, ese es un error desde mi punto de vista. O sea, es un error desde mi punto de vista que cuando uno está en una situación crítica, como puede ser el tema de los incendios. Totalmente, claro. Uno pide ayuda a expertos de gobiernos anteriores, y sin embargo, cuando es el momento de dialogar, uno cierra la puerta del diálogo y sigue con la misma propuesta que tenía. Entonces, es como: armo un puente y lo rompo, armo un puente y lo rompo. Sí, bueno, de hecho, cansador también, porque en el momento de los incendios se culpó hasta las forestales y finalmente eso tampoco llevó a ningún acuerdo, no se hizo cargo tampoco el gobierno del tema, y le tiran la pelota a las forestales, cosa que también provocó un conflicto. Entonces es como que permanentemente se ven en un conflicto y no en acuerdos. Ahora, este nuevo proceso, Gaby, de este nuevo escrito, de esta nueva constitución, ¿a ti te parece que va a despolarizar un poco lo que se está viviendo a nivel político? A mí me parece que el país tiene otras urgencias que solucionar más allá de una nueva constitución. Me parece que la constitución que nos rige hoy en día es la constitución que tiene la firma de un presidente elegido en democracia. Me parece que el gran problema que tenemos hoy en día, y donde debiéramos poner toda la atención en lo inmediato, es la falta de seguridad. Me parece que la falta de seguridad, además, nos está acotando las libertades individuales a todos. El estar en la calle es cada día más peligroso, el usar el transporte público es peligroso. Pienso cómo era la vida de nosotros cuando éramos jóvenes, que podíamos movernos en micro, y hoy en día tenemos miedo de que los hijos nuestros se suban a una micro. Entonces, me parece que ese es el problema más importante. Y después del problema de la inseguridad, me parece que hay otros problemas que son tremendamente importantes, como es el tema de la inmigración ilegal, la falta de control en la frontera, el crimen que hay, o sea, cómo el narcotráfico se ha tomado barrios enteros. Me parece que hay otros temas que son mucho más urgentes y a los cuales deberíamos darle toda la atención, más allá de este tema de armar una nueva constitución. Sí, no, de hecho, también se lo planteé en la mañana y también lo conversamos, el tema de que, claro, qué tan importantes hoy día, o incluso se han hecho distintas encuestas, ¿no?, en la que dice que nadie está muy preocupado ni entiende mucho de este nuevo proceso un poco. Estos expertos, bueno, después viene los consejeros, ¿no? Pero como que la gente no está tan involucrada con eso, evidentemente, por la situación que estamos viviendo día a día. Claro, porque en el fondo las preocupaciones van cambiando, las urgencias van cambiando, las realidades van cambiando. O sea, yo espero y tengo confianza que la gente ha empezado a darse cuenta de qué importante que es estar juntos para sacar el país adelante, cuánto tiempo hace que estamos entrampados en este tema de no crecer, o sea, cómo de alguna forma... yo creo que las mismas personas que hoy en día están a cargo del gobierno se están dando cuenta
de los errores que han cometido anteriormente cuando no eran gobierno, sino que eran oposición, ¿no? Porque hoy en día nos vemos todos afectados por una inflación que se acerca al 12%, que entre otras cosas fue consecuencia de los retiros. Las mismas personas que en su minuto aprobaron los retiros de los fondos de pensiones, hoy en día están en el gobierno y se dan cuenta que en el fondo ese no es el camino. Entonces, a mí me parece muy bien este cambio que ha habido en ciertos temas, donde hoy en día vemos que hay como un aumento de la racionalidad, por decirlo de alguna forma. Claro, otra cosa es con guitarra. Es mucho más fácil ser oposición que construir gobierno. Pero a mí también me parece que en el fondo un proceso como siendo que desde mi punto de vista, es muy personal esta apreciación, o sea, el mismo gobierno decía, no hay otro proceso. O sea, el proceso termina, este proceso constitucional termina con una prueba con el apruebo y el rechazo. Y cuando salió el rechazo, otra vez el gobierno volvió a empujar de que entonces tenía que haber una nueva constitución y que había que decidir y llegar a un acuerdo de cómo iba a ser esto. Entonces yo como que no... Me pierdo en este hilo conductor, me pierdo en este diálogo, ¿no? Para mí era un proceso, se iba a armar un texto que fue un texto tan extremo y que era tan dañino para el país, que por suerte, digamos, primó la cordura y ganó el rechazo con una mayoría tremendamente importante. Eso nos demuestra qué importante que es el voto obligatorio, dicho sea de paso, pero además me parece que todos estos procesos cuestan plata. Me parece que hay otras urgencias para gastar la plata en hacer otro proceso nuevamente. Mejor gastemos esta plata en la seguridad. Sí, bueno, ahí es también donde me imagino que todos nos cuestionamos lo que pasa también ahí con las platas, en dónde se ponen, dónde se gastan, y lo necesario que es que se pongan en lo que realmente necesitamos hoy día los chilenos, que es urgente. Fíjate que, por ejemplo, una cosa que hablábamos sobre la reforma tributaria, en ningún minuto se dice, lo primero que salió, la primera repercusión de la decisión de no legislar o de no discutir este proceso, este proyecto de reforma tributaria fue, bueno, entonces no vamos a poder pagar esto, no vamos a poder pagar esto otro. ¿Por qué no vamos a poder pagarlo? Si el gobierno tiene muchos programas que son mal evaluados, ¿por qué no se reasigna ese dinero de los programas que están mal evaluados a pagar otros ítems, ¿no, verdad? O sea, ¿por qué no vamos a poder hacer frente a ciertas promesas porque se decidió que no se iba a discutir sobre un mal proyecto, como era el proyecto de reforma tributaria, así como estaba planteado? O sea, yo creo que es muy fácil esa respuesta de no hacerse una autocrítica y decir, no, efectivamente este proyecto estaba mal planteado, no era un buen proyecto para el país, veamos de dónde podemos obtener los recursos para hacer frente a ciertos gastos que van a ser permanentes. Y la primera respuesta debiera ser de una reasignación del gasto de los programas que están mal evaluados. Sí, bueno, sí, es algo que también se ha planteado muchísimo y tú también nos lo has transparentado, ¿cierto? Cada vez que conversamos, que tiene que ver con lo mal distribuido que están las platas, y en eso evidentemente el gobierno tiene que hacer un foco y esperamos que lo haga para que la situación también llegue a un camino y llegamos a esos acuerdos tan esperados y que se necesitan. Gaby, te queremos agradecer esta conversación. Un placer, como siempre. Ya nos vamos a ver en persona nuevamente. Sí, ya, pues. ¿Hasta cuándo? Dios mío, sí, ya. Sí, ya viene. Dale, un besito grande, que tengan buen día. Muchas gracias. Que tengan buena semana. Chao, igual tú.